regresamos con nuestro viejo conocido, el archivo del ASPE. Miren, lo que vamos a hacer es hacer un ejemplo de coordinación de las protecciones, no de todas, ¿no? De las que en momento dado se presentan aquí en el sistema del ASPE. Lo que vamos a hacer es, estaba viendo. Bien, vamos a hacer una coordinación de dos protecciones. Vamos a hacer la coordinación de la protección. Está viendo la configuración. Sí, voy a tomar esta, la protección que está en Nevada, viendo hacia Claytor. Esta la voy a tomar como un esquema de respaldo. Y voy a buscar un esquema primario. Fíjense, déjame, le pongo el nombre. Vamos a poner una anotación. Hoy esta cosa se mueve muy rápido. Voy a cambiar la velocidad. Este va a ser el relé de respaldo. Lo ponemos en rojo. Ahí está. Este es el relé de respaldo. ¿Y a quién va a respaldar el relé primario? Bueno, ¿a quién va a respaldar? Tiene 1, 2, 3, 4. Realmente tiene 4 protecciones a las cuales tiene que respaldar este relé. Entonces, vamos a hacer una, la coordinación para... Estas son un par de líneas paralelas, o sea que puede ser cualquiera de las dos, no pasa nada. El ajuste que le demos aquí y esta va a ser lo mismo. Vamos a poner grupo de protecciones aquí en Claytor hacia Tennessee. Aquí están. Uy, está complicado. Ya está. Ahí está ese. Y vamos a poner uno de Claytor a Fieldale. Ok, ahí está. Les voy a poner nombre. Relé primario 1. Voy a poner otro. Vamos a llamar relé primario 2. Y vamos a poner otro. Vamos a llamar relé primario 3. Listo. Entonces vamos a poner el relé primario 1 está aquí arriba. El relé primario 2 es este. No voy a poner en las dos líneas paralelas porque son iguales, o sea, no pasa nada. Y luego relé primario 3 este. Eso es lo que quiero checar. Bueno. ¿Qué necesitamos? Lo que necesitamos nosotros, voy a ver si puedo hacer esto un poquito más chiquito. Bueno, voy a tratar de compactarlo para que no sea tan complicado moverlo. Ahí está el relé 3. Luego, de este lado, voy a jalar Glen Lynn, nada más que lo voy a poner más acá. Uy, así. Voy a poner el doble circuito acá. Este generador lo bajo más. Vamos a hacer un poco cómodo para que tenga una mejor vista. Ahí está. Voy a bajarlo un poquito más. Y ya, quedó un poquito separada de ella. Entonces, este es el sistema con el cual vamos a trabajar. Déjame correr Texas más acá. Y Glen Lynn más acá. Ahí está. Ahí está, ya me quedo con esta sección de red. Bien. ¿Qué necesitamos para poder hacer los ajustes? Aquí es un ejemplo donde voy a coordinar. Este va a respaldar a este y a este. Y entonces, por lógica, necesito los ajustes de estos tres y necesito el ajuste de este. Entonces, vamos a utilizar solamente puras impedancias de secuencia positiva. Entonces, necesito las impedancias de secuencia positiva de las líneas involucradas. Entonces, si ustedes recuerdan, cada protección requiere la impedancia de la línea propia y la impedancia de la línea adyacente. Entonces, para esta protección primaria 1, necesito la línea propia y la línea adyacente. Entonces, para conocer las impedancias de las líneas, voy a hacer lo siguiente. Miren, podemos hacerlo de manera larga, porque si yo le doy doble clic, aparecen los datos de la línea, pero aparecen los datos en por unidad. Entonces, esto, andarnos pasando a impedancia y todo eso es medio complicado en el proceso. Sí se puede, nadie dice que no, pero vamos a hacerlo de una manera más sencilla. Miren, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a meter a la protección, voy a entrar y le voy a decir, agrega un relé. Y le voy a poner un relé de distancia de fase. Eso es lo que voy a agregar. Y voy a tomar cualquiera, no me interesa el que caiga, el que ustedes quieran. Y entonces, cuando toman eso, queda muy compactado. Aquí aparece la relación del TC y del TP. Entonces, pónganle 1. ¿Por qué? Porque si le ponen 1, la impedancia primaria y la impedancia secundaria son las mismas. Entonces, cuando le ponen 1, aquí está el botón de Line Impedance y les dice, mira, la impedancia de secuencia positiva de esa línea son 31.85, ángulo de 71.83. Entonces, lo que voy a hacer es, déjenme
voy a no me puedo salir, ese es el problema. Bueno, déjame apuntarlo porque hay que escribir. Es de 31.85, ángulo, ay, ahí está, 31.85, ángulo de 71.83. Ahí está. Cierro esta ventana y el relé lo cancelo. O sea, no lo voy a utilizar en realidad, lo cancelo, hecho y ya. Pero ya encontré la impedancia de la línea. Entonces les pido de favor, determinen la impedancia de esta línea, Glenlyn, Texas, Texas, Tennessee, Glenlyn, Claytor, Nevada, Claytor y Claytor, Field Day y Field Day, Ohio. Porque requieren la impedancia de la línea más las adyacentes. Entonces, ahorita yo las voy a escribir aquí, pero vayan ustedes calculándolas, hagan el mismo proceso y determinen las impedancias de las líneas. Con una anotación, esta es de 31.85. Uy, ángulo, aquí no tengo esa cosa. Ángulo de 71.83. Voy a ponerlas en color verde para que se diferencie. Ahí está. Ahí tengo la impedancia de esta línea. Vamos a poner la de esta. Nada más que para hacerlo necesito poner un grupo de protecciones, porque es como si metiera un relé. Aquí está el grupo de relés. Aquí está. Agrego un distancia de fase, cualquiera, el que ustedes quieren, no pasa nada. Nada más le ponen TC y TP que valga 1 y le checamos la impedancia de la línea. Y ahí otra vez. Este valor. ¿Cómo se llama esto? Es de 31. ¿Cómo es? Para ver cuál fue. No, este era el anterior, 31.85. Ahora le toca a. Uy, ¿qué pasó? Aquí está, Tennessee, Texas. La impedancia es 6.99, ángulo de 70-80. Cerramos esto. Cerramos esto. Hecho. Entonces, esta línea tiene un valor de impedancia de 6.99 con un ángulo de 70,80. Y la vamos a poner en color verde. Ahí está. Ya tengo esta línea. Necesito también la de Glenlyn, Texas. ¿Ya? Entonces, voy a poner una protección aquí. No es que las vaya a utilizar, pero pongo un grupo de relés. Agrego un distancia de fase. Es el último de la primera columna. Pesco este. Y este es 1 y 1. Y la impedancia de la línea, vamos a ver. Esa es, ¿qué dijimos que era? Ahí está. Era Tennessee, no, esa no era. Era Texas Glenlyn. Eso mide 33.22. Ángulo de 76.28. Para esto, hecho. Entonces, el valor que vamos a poner son 33.22, ángulo de 76.28. Listo, llevamos 3. Vamos a determinar estas dos. Estas son iguales, así que estas ponemos con una que la tengamos es suficiente. Vamos a poner un relevador de distancia de fase, un G y Y. Ponemos 1 y 1. La impedance. Listo. A ver. Glenlyn Claytor. Vale 10.56. Ángulo de 71.54. Entonces vamos para acá, cerramos todo esto. Aquí está. Aquí la etiqueta. Le damos el zoom. Ya quedó. Estas líneas son de 10.56, ángulo de 71.54. Ya está. Estas son iguales, así que no hay que calcularlas todas. Necesitamos esta. A calcularlo aquí. Pegamos, distancia de fase de 1 y 1. Impedancia. Esta es la línea. Aquí está. Claytor, Nevada. 32.34. Ángulo de 71.76. Listo, cerramos este. Cerramos este. Este. Es el valor. Voy a ponerlo. Nos queda 32.34. Ángulo de 71.76.
Listo. Nos faltan nada más dos líneas. Nos falta esta y esta. Agregamos de fase, SX, de los más sencillos, 1 y 1. Hay impedance. Y es la línea, ¿dónde está la línea? Claytor Relay. Esa vale 35.52. Ángulo de 7661. 7661. Y una vez voy a terminar la otra. Aquí necesito conectar un relé. Pegamos, lance de fase, el SX, 1 y 1. Y el valor es Finley, Ohio, 21.74, ángulo de 68.37. Listo, ya los tenemos todos. Déjenme más ponerlos. Listo. Entonces, este tiene un valor de 35.52, ángulo de 76.61. Y esta tiene un valor de 21.74, ángulo de 68.37. Listo. Pego este de ahí para que lo cuenten. Así. Ahí está. Más. Y ya quedó. Aquí tenemos ya los valores de impedancia de las líneas que participarían en lo que sería el ajuste de las protecciones en momento dado. Entonces, ya lo que correspondería sería hacer el cálculo de los valores de impedancia de ajuste de las zonas para poder ya implementar los ajustes dentro de los relés. Entonces, déjame ver, tengo que salirme del módulo de Zoom. Lo que voy a hacer es sacarle un print screen para tenerlo así, a este nivel de... Ah, no me deja. Ahí está. Voy a sacarle... Bueno, oh, qué pasó. Ahí está. Ya nada más. Bueno, ahí están los valores de impedancia. Vamos entonces a hacer los cálculos. Para los cálculos, ahí está. Bien. Vamos a ver. Vamos a calcular el relé primario 1. Relé primario 1. ¿Qué porcentaje quieren cubrir en las primeras zonas? 90%. 90%. Entonces sería zona 1. Uy, qué cosa. Zona 1, entonces me quedaría como el 90% de la línea propia. Y la línea propia tiene 31.85. ¿Sí? Si ustedes checan las impedancias, todos tienen ángulos de 76, 70, 71, 71, 71, 76, etc. Entonces son muy similares entre sí cuando son valores del mismo nivel de tensión. No iguales, pero son muy similares. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En lugar de convertir esto en un cálculo de números complejos, lo voy a convertir en un cálculo de número algebraico, asumiendo que todos tienen el mismo ángulo. Y aceptando que puede dar un pequeño error, pero recuerden, si en momento dado definen el 90%, significa que a lo mejor si queda un poquito más corto, sigue dentro de los rangos que ustedes esperan para la protección. Pero al final lo que tenemos que hacer es evaluarlo desde el punto de vista de simulación. Entonces, vamos a dejarlo de esa manera. Entonces, el 90% de 31.85, ¿qué les da? 31.85, 31.80, otra vez, 31.85 por 0.9 les da un valor de 28.66. 28.66. Ya está. Primera zona, no hay problema. Segunda zona. Si recordamos las ecuaciones de segunda zona, siempre lo que hacemos es la impedancia de la línea propia, que en este caso son 31.85. Más. Vamos a manejarlo por porcentajes. Un porcentaje de la línea adyacente. Si ustedes checan, la única línea adyacente donde está la protección es esta. ¿Por qué? Porque hacia acá es un transformador, y un transformador refasador, y hacia allá es un transformador. Entonces, la única línea adyacente es esta. Entonces, vamos a manejar, por ejemplo, el 20%, que no sea muy grande, el 20%
de la línea adyacente, que son 6,99, multiplicada por el efecto del infit. Ahora, aquí es donde el software nos va a ayudar. ¿Recuerdan cómo se calcula el infit? ¿Qué sobre qué es? Acuérdense que el infit es corriente total de falla entre la corriente que pasa por el relé. Entonces lo que voy a hacer es, como estoy ajustando esta protección 1 para la segunda zona, a quien respaldaría este sería a esta. Entonces lo que voy a hacer es, voy a poner una falla en esta línea. ¿Qué porcentaje? No interesa. Puede ser cualquiera, porque como estoy buscando la relación, no hay problema. Pero con el extremo final abierto, trifásica. Entonces una falla intermedia con el extremo final abierto, 50% trifásica. Y simulamos. Entonces, si checan aquí, aquí es donde viene el problema. Déjenme ver. Estoy buscando dónde está. Miren, la corriente total de falla, que es la que va hacia acá, son 4.623. Entonces vamos a poner 4.623. Entre la corriente que ve el relé, que es esta. Entonces, esta va aquí, que se movió ahorita. Estas son 1.222. Y obtenemos el ajuste. Entonces, 4.623 dividido 1.222, me da un factor de 378 por 6.99 por 0.2, sumado 31.85. Me da 37.13. Ese es el ajuste de la segunda zona. Y el ajuste de la tercera zona, como se ajusta también sobre la línea más corta, me va a quedar idéntico, 31.85, nada más que como quiero proteger toda la línea, en lugar de multiplicar por el 20% de la línea adyacente, voy a multiplicar por el 1.2 de la línea adyacente. Es lo único que lo voy a cambiar. Y el término del infit queda igual. Así. 4.623 dividido 12.22 por 6.99 por 1.2 más 31.85 me da 63.58. Ahí está el ajuste del relé primario. Número 1. ¿Alguna duda? Disculpe, ¿cómo has obtenido el 4.623? Le pongo una falla al 50% de la línea adyacente. En la línea Tennessee, Texas, le pongo una falla al 50% con el extremo final abierto. ¿Sí? Que es la que aquí aparece, 4.623. Si ustedes ponen una falla en cualquier otro porcentaje, el valor va a ser diferente. Miren, si dividen 4.623 entre 1.222, el valor, este valor, representa 378. Pero, por ejemplo, si yo pongo una falla que no sea el 50%, ojalá, no, lo voy a poner al 80%. Van a ser 4.106 dividido 1.085. El resultado son 378. 378. Es decir, no importa dónde pongan la falla. Al 1%, al 10%, al 50%, al 99%. La única regla es que la falla se pone con el extremo final abierto. Y utilizan la corriente de falla entre la corriente del relé, que es el efecto del infit. ¿Sí les dio ese valor? Les repito, si lo ponen falla en otro lado, no pasa nada. Simplemente saquen el factor y el factor les va a dar lo mismo. Falla en el nodo. Si tratas de poner la falla en la barra, no te da esas opciones. Tienes que poner la falla en la línea. Aquí está, míralo. El extremo final abierto. No tiene por qué aparecer no habilitado. ¿Y eso? Ok, correcto. Sí, no hay ningún problema. ¿Alguna duda? Acuérdense, siempre es con el extremo opuesto cerrado. Digo, abierto. Z3 sale 63.58. 63.58, 63.58. A mí me sale otro número. Pues yo me equivoqué. ¿Sí? 0.8, ¿no? 0.8 por 6.99 por 3.78. Pero ¿por qué 0.8? Es 1.2.
Ah, es 1.2. Como tú quieres cubrir toda la línea para hacer el respaldo, entonces ese 1.2 significa que dices, es toda la línea más el 20% un poquito más, para asegurarme cubrir toda la línea. Este te evita la necesidad de tener la información de las protecciones aguas abajo. Entiendo, gracias. A contrario, de nada. Vámonos con la segunda protección, que sería el relé primario 2. La primera zona, si la primera zona de la anterior lo definieron en punto 9, así se queda. Igual no podemos hacer una combinación de factores. Punto 9 multiplicada por la impedancia de la línea, que es 10.56. Entonces, 10.56 por punto 9 les da 9.5. Ya está, la primera zona. Calculamos ahora la segunda zona. Recuerden la lógica, es la línea propia, 10.56, más el 20% de la adyacente más corta. ¿Cuál sería? Acuérdense que están ajustando la RP2. ¿Cuál sería la línea adyacente más corta para RP2? Ustedes checan, la línea es 10.56. La línea adyacente o es Glenlyn, Texas, o es Glenlyn, Clayton, que es la paralela. Y como estas dos tienen la misma impedancia, entonces tiene que ser la paralela. Sería 10.56, porque es la línea adyacente más corta, multiplicada por el INFI. Ahora, en el caso del INFI, como yo estoy ajustando esta protección, lo que tengo que poner es una falla en la línea adyacente con el extremo remoto abierta. Nada más cuidado, no vayan a abrir este extremo. El que se abre es este, porque si esta es la línea y la adyacente es esta, el extremo remoto es este. Entonces tienen que simular la falla desde este lado. Les voy a simular la falla. Vamos a suponer que la falla lo voy a cambiar, lo voy a poner un 70%, no pasa nada. Listo. La falla es de, aquí está, se ve el extremo abierto. Son 4.616, que es la corriente total de falla. 4.616, entre lo que viene la protección. Déjenme, este de aquí y este de acá. Ahí está. 1.627. 1.627. Entonces, eso lo que nos va a dar es 4.616 entre 1.627 multiplicado por 10.56 multiplicado por 0.2 más 10.56 nos da 16.55. Y la zona 3 es idéntica en la misma ecuación, nada más que en lugar de poner el punto 2, vamos a poner 1.2. Y el infinito es el mismo. Entonces, 4.616 dividido 1.627 por 10.56 por 1.2 más 10.56. Me da 46.51. Y ahí tienen el relé número 2. Vamos a hacer el relé 3. Relé primario 3. Zona 1 sería el 90%. Déjenme mover esto. Es de 35.52. Pues 35.52 por 0.9 me da 31.96. Luego, la zona 2, línea propia, 35.52 más 0.2 de la línea adyacente más corta, que aquí, para esta protección, nada más hay una línea adyacente más corta, que es la de Fields y Ohio, con 21.74. Por el INFI. Entonces lo que voy a poner es una falla en la línea adyacente con el extremo remoto abierto.
Voy a poner una falla al 90% y me va a dar una corriente de falla de 2398. Déjame ver dónde está la otra. Aquí está. Es esta. De 668 amperes. Dos tres nueve ocho entre 668 por 2174 por punto 2 más 35.52 52. Y finalmente la protección 3, idéntico, 35.52 más 1.2 por 21. 21.74 por el mismo IF. $2,398 entre 668 por 21.74 por 1.2 más 35.52. Uf, 129.17. La zona 1 del relé de respaldo debe dar 29.1, que es el 90% de 32.34. Y la zona 2 y la zona 3 serían 32.34 más el 20 o el 120% de la línea más corta con el INFI. Como están ajustando el relé de respaldo, ¿quién es la línea más corta del relé de respaldo? El de Linklater, es correcto, porque es la más corta. Entonces aquí sería 10.56, otra vez, 10.56. Y lo que hay que hacer es, como estoy ajustando esta protección, entonces voy a poner una falla en esta línea con el extremo final abierto. Ponemos la falla aquí, pongamos una falla del 50%, no pasa nada, y nos da 5.387. Y lo que ve la protección, a ver dónde está. Esto es de este lado y esto es de este lado. 730 amperes. Entonces, esto nos va a quedar 5.387 entre 730, factor 7, por 10.56 por punto 2 más 32.34 nos da 47.92 para la segunda zona. Y el otro 5.387 entre 730 más por 10.56 por 1.2 más 22.34. 125.85. 5.687 entre 730 por 10.56 por 1.2 más 22.34 de 125. En este caso, 5.387 entre 730 por 10.56 por 0.2 más 32.34. Ahí tenemos los ajustes de los redes. El chiste es ahora ver si realmente cubren o no cubren lo que dijimos que deberían hacer. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda, muchachos? Los cálculos no son complicados. Lo que es más complicado es visualizar la línea adyacente más corta y poner una falla en esa línea con el extremo final abierto. Esa es la parte más crítica. ¿Sí?
Si estás ajustando RPT1, déjame, ya me voy a meter al zoom. Déjame ver, el problema es que esto, bueno, aquí lo tengo. Usted ya tiene los cálculos, déjame meterme el zoom para que sea mejor. Aquí está. ¿Dónde estás? Ahí está. Aquí está. Lo que hice fue, como estoy ajustando RPT1, entonces la falla se pone en la línea adyacente a esta protección. Entonces, esta es la línea propia. La línea es esta, con el extremo final abierto. Por eso pongo la falla desde acá. ¿Ok? Ok. ¿Nada? Doctor, buenas tardes. Una consulta. ¿Siempre la falla se debe hacer con la línea abierta? Sí, porque si lo haces con la línea cerrada, estás tomando el efecto del resto del sistema del otro lado y normalmente la protección se ajusta para una contingencia. ¿Por qué hacemos esto? Porque esta protección va a respaldar a esta. Cuando dices que lo va a respaldar, ¿qué asumes? Que esta protección falló. Y esa es ya la única contingencia. Si lo haces con el anillo cerrado, ya estás considerando que hay dos contingencias. Entonces debes darle el beneficio de la duda y decir, el extremo remoto que está más cerca debe de haber operado. Entonces yo estoy verificando nada más el respaldo por un lado. Además hay otra cosa. Si tú lo haces con el extremo cerrado, la corriente total de falla se distribuye por dos trayectorias. Para este caso vendría de por acá y de por acá. Pero si abro el extremo remoto, toda la corriente pasa por acá. Entonces, es la peor condición. Entonces, esas son las dos razones por las cuales abres el extremo remoto. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias, doctor. ¿De nada, contrario? Entonces, vamos a meter los ajustes de los relés. Déjame salirme un momentito del zoom porque necesito ver cómo acomodo esto para poder meter los relés y tener la otra imagen. Déjame ver, esta. Ahí. Esta la voy a reducir. Ahí está. Ahorita como quiera se ajusta. Ahí está. Y este sería, aunque quede muy chiquito, pero ahí lo vamos a ver. Ahí está, ahí se ve. Correcto. Vamos entonces a meter los relés. Ahora sí ya tenemos los ajustes, podemos meter los relés. Recuerden que aceptamos que va a haber un pequeño margen de error porque hicimos un cálculo algebraico, no hicimos un cálculo de números complejos. Pero sí, de por sí el problema es complejo. Hacerlo con números complejos lo hace todavía más complejo todavía. Entonces, es una buena aproximación y recuerden que ustedes tienen porcentajes de cobertura. Nunca van a buscar exactamente que cubran el 20% o el 120%. Con que lo cubra es suficiente. Entonces, déjenme poner, voy a meterme ahora el zoom. Ahí está. Bueno, vamos a ver el relé 1. Damos doble clic, agregamos un relé de distancia de fase y vamos a meter uno que está hasta acá abajo, que es un CEL 321 MO, porque son tres características MO. Pues vamos a utilizar el CEL 321 MO. Ahí está. Entonces hay que ponerle nombre, vamos a poner el mismo nombre, relé primario 1. El TC, no hemos hablado nada del TC y el TP, pero si ponemos TCs y TPs diferentes de 1, hay que hacer la asociación de la impedancia primaria con la impedancia secundaria. Entonces yo lo voy a dejar en 1. Como estamos viendo más una práctica, es suficiente con visualizar el comportamiento de la protección. Entonces si ponemos un PT y un TC de 1, pues no pasa nada. La impedancia primaria queda como impedancia secundaria. 1 y 1. Luego, nos dice por ahí la mínima corriente de apertura del relé. Dejémoslo en 0, no pasa nada, no tenemos que modificarlo. Y luego nos pregunta, ¿cuál es el retardo de zona 1? Para nosotros va a ser instantáneo. Dejamos el 0. Luego nos pregunta, dame la impedancia de zona 1. Si recuerdan, habíamos dicho que el valor de impedancia era a un ángulo determinado. Yo no metí la relación angular, hay muy pequeña diferencia. Entonces, vamos a meter el valor de impedancia tal y como está aquí. El valor es 2866. Es la primera zona del RP1. Luego, nos pregunta, ¿cuál es el ángulo de inclinación de la característica? Yo les dije que debe ser un poquito más pequeña que la impedancia de la línea. Entonces, vamos a ponerle ángulo de 60 grados. Luego, nos preguntan por el offset. Yo les comenté que el offset es jalar la característica del relé hacia atrás. No metamos nada de eso ahorita. Offset, no lo pongan. 0 y 0. Luego nos pregunta, impedancia de segunda zona, 3713. El ángulo, si ustedes ya pusieron 60, hay que poner 60 en todos. Si no, no es normal poner ángulos diferentes en diferentes zonas. 60, 60 parejo. Retardo de segunda zona. ¿Qué retardo le quieren dar a la segunda zona? Está entre punto 2 y punto 4. Punto 4. Punto 4. Ya está.
Luego les preguntan, el offset de tercera zona, tampoco, no lo pongan, 0 y 0. Impedancia de tercera zona, 63, 58. Otra vez ese 0. 63, 58. Ángulo de inclinación, 60. Retardo de la tercera zona, está entre punto 6 y punto 8. Punto 6. Punto 6. Y luego hay una pregunta que dice, zona 3, forward, 1, reverse, 0. Significa que la tercera zona se puede invertir. Y eso lo vamos a ver cuando veamos diferenciales. Nosotros no la vamos a invertir, la dejamos en 1. Y ya, ahí está la máscara completa de datos del relé. ¿Alguna pregunta? Digo, son todos los parámetros que necesitamos. Los ajustes ya los tienen. Los ángulos los ponemos en 60. Y los retardos de tiempo en punto 4 y punto 6. Así vamos. Disculpe, ¿el ángulo de 60 grados lo puso de forma arbitraria o lo calculó previamente? No, esa parte no la capté. Acuérdense que habíamos dicho que el ángulo tiene que ser menor que el ángulo de la impedancia de la línea. Aquí los ángulos de impedancia de la línea andan alrededor de 70 grados. Entonces yo decidí ponerle 60. Ese ángulo no se calcula. No hay manera de calcular. Ese es criterio. Normalmente las recomendaciones están entre 10 y 15 grados por debajo del ángulo de la línea. Entonces, como las líneas que habíamos visto aquí tienen un ángulo promedio de 70 grados, arribita de 70, entonces le puse 60. ¿De acuerdo? Entonces, eso nomás le dan OK y ya queda guardado. Igual, vamos a meter RP2. Uy, no mucho. Agrega, distancia de fase, y vamos a meter el mismo. Uy. El 321. Ahí está. Oh, no te muevas. Ahí está. Relay. Primario 2. Igual, otra vez. Rápido. Listo. TC y TP vale 1. Corriente mínima 0. Retardo 0. Y empezamos. Primera zona. 9.5. Ángulo 60. Offset no hay. Segunda zona 16.55. Otra vez ese 0. Ángulo 60. Retardo de tiempo 0.4. Offset no hay. Tercera zona 46.51. Ángulo 60. Retardo de tiempo 0.6 y 1. Y ahí ya están los datos del relé primario 2. Entonces le damos OK y ya cerramos este. Y vamos a meter el RP3. Vamos. Transferencia de fase. 6321 MOM. Listo. Relé primario 3. Igual, TC y TPS en 1. Corriente mínima 0. Retardo 0. Impedancia de primera zona son 31.96. Ángulo 60. Offset no hay. Segunda zona 51.12. Ángulo 60. Retardo de tiempo 0.4. Offset no hay. Tercera zona 129.17. Ángulo 60. Retardo de tiempo 0.6 y dejamos el 1. Entonces, ya con esto, nos falta más meter el relevador de respaldo. Agregar, fase, el 321 MO, bueno, el 321 y es el relé de respaldo, RR. 1100. Impedancia de primera zona, 29.1. Ángulo de 60. Offset no hay. Segunda zona, 47.92. Ángulo 60. Retardo 0.4. 0 y 0. Tercera zona, 125.85. Ángulo 60 grados. Retardo 0.6. Y ahí ya están los 4 relés disponibles. Bien, entonces ya que tenemos los relés,
¿Correcto? Correcto. Ya tenemos esa parte y ahora vamos a evaluar precisamente la parte de protección. Déjenme hacer, como ya no necesito los ajustes, bueno, sí, déjalos así. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con las parejas. Aquí tengo 3 parejas. El respaldo respaldando a ARP1, el respaldo a ARP2 y el respaldo a ARP3. Ahora, ¿a quién tienen que proteger? Acuérdense, no voy a revisar la función primaria, voy a revisar la función de respaldo. Entonces, voy a ver la pareja RR-RP1. Por lo tanto, voy a simular fallas a lo largo de toda la línea Claytor-Tennessee con el extremo final abierto. Especificamos fallas, extremo final abierto, cada 10%, autosec, trifásica. Le voy a pedir que borre resultados previos. Simulamos, ya está. Ahora, una recomendación. Cuando vayan a hacer el análisis de respaldo, de la distancia, pongan primero el relé de respaldo y luego el relé primario para que se vea el enlace. Si lo ponen al revés, los dos van a arrancar desde el origen y no se ven bien, se batalla un poquito más. Entonces pongan primero el de respaldo. Lógica, el de respaldo es el RR. Aquí está. Y ahora necesito agregar, igual en el menú de arriba, relés, características de relés, y hay que buscar a una enlace de distancia. Y voy a poner el RP1. Ahí está. ¿Ok? Listo. Pues miren, eso es lo que yo les decía. Voy a hacer un poquito más grande esto. Bueno, aquí a lo mejor me puedo salir del zoom y quedaría bien, permítanme. ¿Te encuentro dónde está el zoom? Aquí está. Aquí está. Aquí podemos subirlo un poquito y nos da un poquito más de margen. Ahí está. Y lo voy a poner aquí, que vea todas las fallas. Ahí está. Fíjense. Las fallas en rojo marcado son lo que ve la protección primaria, que es la azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, no pasa nada. La protección primaria no pasa nada. El respaldo, 10, 20, 30, 40. El 50 ya no lo ve. Que diga que ya andamos como en un 43% de cobertura. Y a todas las que aparezcan arriba, ustedes ven que ya no aparecen con un cuadro encerrado. Aquí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero ya las últimas que están afuera ya no son vistas por la protección como respaldo. Entonces, estamos protegiendo el 10, 20, 30, 40, un 43% de la línea. Entonces, ahí el respaldo no cumple. ¿Por qué? Porque no es la línea que ustedes seleccionaron para coordinación. Seleccionaron la otra, la de Glenlink Claytor. Con esa sí va a funcionar muy bien. Pero como esta era una línea que no estaba considerada para hacer la coordinación, porque no era la línea adyacente más corta, pues me quedé corto. Nomás protejo el 40%. ¿Alguna duda? Voy a cerrar esta parte y voy a poner la otra pareja. La otra pareja es relé de respaldo con RP2. Entonces voy a volver a simular fallas, pero ahora en la línea de RP2. Igual cada 10%, extremo final abierto. Borro los resultados previos para poder graficar ahorita. Ahí está. Pongo primero el relé de respaldo. Y luego agrego el relé primario, que es RP2. Ahí está. Y le digo que muestre todas las fallas. ¿Se dan cuenta? Como esta fue la línea. Espérense. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como esta línea fue la que ustedes seleccionaron para hacer la coordinación, ahí cumple perfectamente. Entonces puede verse como esa barra de Claytor que ustedes tienen en Aspen es una barra muy crítica porque llegan muchas líneas que aportan generación. O sea, viene una de Field Day con generación. Viene un doble enlace de Glenlink con generación. Hay generación en ella. Y viene desde Nevada, que está cerca de otra generación. Entonces, es una barra con un tremendo efecto de fuente intermedia. Solamente la línea que haya seleccionado para hacer la coordinación, con esa voy a cumplir. Con las otras no. Es virtualmente imposible cumplir con ellas. Porque no hagan las correspondientes. ¿Alguna duda? Vamos a ver el tercero, la tercera pareja, que sería poner fallas en la línea RP3 hacia Field Day. Igual, no le quitamos nada, nomás le digo que vuelva los resultados previos.
Y ahora sí, ponemos el respaldo primero. Y luego agregamos el RP3. Ahí está. Y ahora le ponemos que ponga todas las fallas. Aquí, por ejemplo, aquí hay, vamos a verlo más. Aquí está. Las primarias otra vez, no me interesan. Respaldos, 10, 20, 30, 40, 50, 53%. Pueden darse cuenta como de las 3 líneas, solamente una cumple, las otras no. Entonces, esto lo hace complicado el proceso, porque nada más cumplen con la línea que les interesa. Nada más. Aquí nomás nos faltarían 2 detalles para cerrar un poquito la idea de la práctica de distancia. Una primera cuestión sería meter una característica cuadrilateral con los mismos datos de los ajustes, no hay que cambiarlos ni mucho menos. Nomás para ver detalles. Listo. Miren, voy a cerrar esto y el relé de respaldo lo voy a meter como una cuadrilateral, se voy a meter otro relé. Entonces, aquí en el relé le voy a decir agrega, otra vez distancia de fase, pero le voy a pedir que ponga un relevador 321 cuadrilateral. Aquí está. ¿Cómo funcionan estos relés? Bueno, normalmente las funciones cuadrilaterales hacen esto. Cada zona establecen ustedes una cobertura. O sea, ¿cuál es el alcance? Ese es el alcance. Les piden los blinders. ¿A qué se refieren los blinders? Las partes laterales. Y les piden un direccional. Así, para cerrar esta característica. ¿Qué parámetros se piden? Para los blinders, el valor de menos R por donde cruza el blinder. El valor de R, no es positivo o no es negativo. Les piden el ángulo del blinder, que sería este. Y para el direccional hay que tener cuidado. No les piden este ángulo. Es como un direccional de sobrecorriente que habíamos visto. Les dice, si este es el direccional tiene un ángulo perpendicular, o sea, la normal. ¿Cuál es el ángulo de la normal? Entonces, si ustedes quieren que aquí haya 10 grados, le tienen que decir que la normal está a 80 grados, para que sumen precisamente los 90. Entonces, les da el ángulo de la normal. Y así se mete, este relé tiene hasta 4 zonas diferentes. Ojo con lo siguiente, estos valores no se calculan, se dan por criterio. Ahí sí no es posible calcularlos. Tendrían que estar basados en algún cálculo o en algunos parámetros de la misma línea. Entonces, miren, los ajustes que los tenemos aquí, ahí están. Uy, no lo veo. Ahí está. Fíjense, voy a poner el TC y el TP en 1. Eso no cambia. Corriente mínima, 0. Retardo de primera zona, 0. Luego le dice, el ángulo de la característica. Esa característica es la característica de la base, lo que es el direccional. O sea, les pide cuál es el valor del direccional. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, que sea 80 grados. Luego, los blinders laterales. Aquí es totalmente a decisión. Vamos a ponerlo igual como pusimos el otro, a 60. Pues ya, automáticamente todos son 60. Aquí no se juega con eso. Luego, el alcance vertical son 29.1. Luego les dice, dime el valor de resistencia del lado derecho y del lado izquierdo. Vamos a suponer, esto depende de su tolerancia de resistencia. Le voy a poner más 10 y menos 10, porque uno es derecho y otro es izquierdo. Luego, ¿cuál es la reactancia de la segunda orden? 47.92. Retardo, 0.4. Pregunta, ¿la segunda zona es hacia adelante o hacia atrás? Pues hacia adelante. Blinders de la segunda zona. A la segunda zona le voy a poner 20 y menos 15. Pueden ser iguales o diferentes. Y la tercera zona tiene 125.85, retardo de tiempo 0.6, hacia adelante, y los blinders le voy a poner 30 y menos 20. Y luego me pide la zona 4, pero para no complicarnos, la zona 4 la voy a poner igual que la zona 3. 125.85.6, 1, y le puse 30 y menos 20. Y ya. Ese es el respaldo RRQ, que es cuadrilateral. Entonces, déjenme se lo muestro. Voy a hacer el respaldo otra vez de RR con RP3, que son las últimas fallas que simulé. Lo vamos a agregar primero. No, fallas no. El relé.
Vamos a ver los dos. Vamos a ver el relé RR. Ya está. Vamos a ver el relé RRQ, que es el cuadrilateral. Y vamos a ver el relé al cual estamos respaldando, que era el 3. Ya está. Le damos un zoom. Ahí está. La característica negra es el relé primario. La roja y el azul son los de respaldo. El rojo es el MO, el azul es el cuadrilateral. Si ven ustedes, el alcance del azul es un poquito más grande que el rojo. ¿Por qué? Porque normalmente el rojo asume que como es una circunferencia, pues el valor, acuérdense que el ángulo es a 60 grados. Entonces, esta misma longitud que ustedes tienen aquí está a 60 grados. Pero como al momento dado, estas son características completamente horizontales, tiene todavía un poquito más de alcance. Entonces, si sumamos todas, aquí está. Ahí están las mismas fallas. O sea, el cuadrilateral no resuelve nada. ¿Qué les ayuda el cuadrilateral? Fíjense. El cuadrilateral lo que les permite es, déjenme ver el dato. No, aquí no está. Quiero ver dónde está el texto, porque necesito jalar el texto para poderlo hacer así. Aquí está. Ahí está el rojo, ahí está el azul, y ahí está el negro. Entonces, en el caso del azul, ¿dónde queda el azul? 1, 2, 3. Ahí está el azul, es que me interesa. Entonces, en el caso del azul, si le dan doble clic a las letras, igual que en el sobrecorriente, ven los ajustes. Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Miren, aquí está, 30, 20 y 10. Es donde cruzan los valores de los blindes. Pero yo puedo decir, quiero mayor tolerancia a la resistencia de falla. Bueno, en lugar de ponerle 30, le puedo poner 50. Ahí está. Entonces, una ventaja del cuadrilateral es que yo no sacrifico el alcance del relé en función de aumentar la tolerancia debido a la resistencia de falla. Entonces puedo hacerlo todo lo que yo quiera, puedo ponerle a lo mejor un valor exagerado, 100 por ejemplo, y 100. Ahí está. Y nótese que pasa por 100. Entonces, la cobertura vertical queda igual, pero gano en la cuestión de alcance para cuestiones de resistencia. Entonces, esa es, digamos, la característica cuadrilateral. Y lo último que quería comentarles es, si quisieran agregar el efecto de la carga, aquí lo pueden hacer. Se van al menú agregar, y hay aquí un esquema que dice región de carga. Entonces, esta región de carga la agregamos y les pregunta, a ver, ¿cuál va a ser tu carga? No, pues vamos a suponer que son 400 megawatts. Factor de potencia, 0.95. Kilovolts, 132. Valor por unidad. Y quiero ver la curva del lado derecho, es la forward. El reverse está del otro lado. Lo muestran y esa es la característica de carga. Si fuera el MO, esta zona que está aquí sería la que fuera descargada. Descartada, perdón, de la zona de protección. Y si fuera el cuadrilateral, toda esta zona sería descartada para evitar operaciones incorrectas debido a resistencia de falla. Entonces, eso ustedes lo declaran. Pero ojo con lo siguiente, eso no son ajustes, eso debe de venir de datos de la red para saber cuál es el voltaje nominal más crítico, cuál es el factor de potencia nominal crítico y cuál es la transferencia de potencia crítica. Esos tienen que salir de los cálculos de estabilidad. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Pregunta? Disculpe, en esa intersección entre la característica de carga y las curvas de la cuadrangular y la circular, la que está intersecando, ¿es la que mencionaba que es bloqueo o algo por el estilo estaba comentando de antes? Es bloqueo, precisamente. Cualquier impedancia, por ejemplo, con respecto a la MO, esta zona que está aquí, está dentro del relé, pero dentro de la zona de carga. Entonces, se bloquea. Es una especie de evitar la operación si cae ahí. Pero, como les mencioné, cualquier función de bloqueo debe de tener también activada, disponible, una función de desbloqueo. Para tomarlo en cuenta. Gracias, ingeniero. ¿Al contrario de nada? Entonces, el ajuste de la protección de distancia no es tan complicado, es relativamente sencillo. El problema principal es que no van a poder asegurar que sus terceras zonas satisfagan de manera apropiada sus zonas de cobertura. Si a eso le suman que la red puede haber elementos fuera de servicio o cambien la condición de operación, pues entonces el problema es que no sabemos por dónde anda la zona de cobertura de la tercera zona. Entonces, debido a esa situación, pues el problema principal es saber si realmente los respaldos, los primarios no tienen ningún problema, si los respaldos realmente satisfacen o no satisfacen los criterios de protección. Y la mayor parte, en una red tan complicada como esta, se van a dar cuenta que la realidad es que la mayor parte de las veces no va a cumplir. ¿Qué ventaja tengo? Que esto se va a manifestar solamente si la protección primaria falla. Si la protección primaria opera bien, ni me doy cuenta que mi respaldo no funciona. Pero el día que no funcione la protección primaria, me voy a dar cuenta por el nivel de disturbio que se va a heredar por ese retardo
o por esa no zona de cobertura de los elementos de respaldo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué nos queda para terminar? Definirles el proyecto. ¿Cuál va a ser el proyecto que van a realizar? Ya sería el segundo proyecto y final para la evaluación del curso. En este caso, déjenme ver. Sí. El ajuste de protecciones que van a hacer. A ver, permítanme. Ok. Van a hacer el ajuste de protecciones del anillo formado por Clayton, Nevada, Ohio y Finley. Son 4 líneas, son 8 protecciones. Nada más las del anillo. ¿Sí? O sea, nada más van a ajustar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero recuerden que cuando ajustan las protecciones, siempre se ajustan contra la línea adyacente más corta, sea del anillo o no sea del anillo. Ojo con eso. Siempre es la más corta, pero la más corta puede estar dentro del anillo o fuera del anillo. Siempre es la más corta. Y entonces lo que les voy a pedir, una vez que ustedes hagan el ajuste, que igual no van a batallar demasiado, es evalúen. La evaluación es más crítica, pero no solamente simulen fallas en el anillo, simulen fallas en las líneas que se conectan al anillo, pero que no forman parte del anillo. Por ejemplo, las que van a Glenlee, las que van a Tennessee, las que van a Reusens y la que va a Arizona. Esas son líneas que conectan con el anillo, pero no forman parte del anillo. Pero hay que recordar una cosa. Por ejemplo, esta protección debe de proteger la línea del anillo, pero también las que no están fuera del anillo. Entonces, hagan un análisis, evalúen una evaluación exhaustiva de cómo funcionan sus respaldos de sus 8 protecciones. ¿Qué pasa con cada respaldo de esas 8 protecciones que ustedes van a ajustar? ¿De acuerdo? ¿Qué relevador pueden utilizar? El que quieran. Pueden explorar a ver cuál les gusta más. Hay MOS, hay cuadrilaterales, hay reactancia, hay varios. Yo no los voy a limitar. Hagan nada más una cosa. Si deciden agarrar uno, que todos sean los mismos. Para que no hagan una combinación muy rara entre diferentes tipos de redes. ¿De acuerdo? Pregunten, muchachos. Una consulta, ¿el respaldo a qué se refiere para las 8 protecciones es un respaldo por protección o es un respaldo como en el ejemplo que acabamos de hacer? Es un respaldo por protección. Si ustedes van a ajustar 8 protecciones, cada una de esas 8 hace una función de respaldo. Evalúen la función de respaldo de las 8. Pero eso involucra dentro del anillo y fuera del anillo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Fecha de entrega, vamos a manejarlo. ¿Cómo quedó la fecha de entrega del anterior? ¿Recuerdan? Era para mañana lunes, ¿no? No, para el próximo lunes. Ah, sí, cierto. Era para el próximo lunes. Entonces, Lunes 14. este proyecto sería para el 21. Lunes 21, igual a las 11:59 de la noche como límite. Igual sería una semana después de la entrega del primero. Igual, en grupos, tal y como ustedes lo tienen. Y no me pueden entregar físicamente la simulación. Pesquen las imágenes de la simulación, incorpórenlas a su reporte y el reporte es el que me manda. ¿Ok? ¿Duda, muchachos? Una consulta, en el ejemplo que acaba de hacer, el ajuste de 0.4, 0.6 o 0.8, ¿cómo se aprecia? O sea, en la gráfica, ¿cómo se nota? En la gráfica no se aprecia porque ahí no se ven los tiempos. Aquí no se ven los tiempos, se ven las coberturas. Pero, por ejemplo, si es esta falla, y esta falla está dentro de esta, entonces, si esta opera en punto 4, va a operar en punto 4. O sea, si hablamos de la primaria y la falla ocurre en cualquier zona de este tipo, el tiempo es de punto 4. Porque así está. Aquí no hay una dependencia de la impedancia y el tiempo es constante. Entonces, en el caso del negro, por ejemplo, en el caso del azul, si la falla ocurre dentro del primer cuadrito azul, es instantáneo. Si ocurre en el segundo cuadrito, punto 4. Si ocurre dentro del tercer cuadrito, es punto 6. Entendido, gracias. ¿De nada al contrario? Recuerden que pueden utilizar el relé que quieran. Puede ser cualquiera de estos dos, pero si quieren explorar algún otro por ahí, lo pueden hacer. No hay ningún inconveniente. Si no hubiera dudas, muchachos, pues entonces aquí terminamos. La próxima semana vamos a ver la parte de oscilaciones de potencia que impactan la protección de distancia. Vamos a ver onda viajera.
con su práctica correspondiente, vamos a ver localización de fallas con su práctica correspondiente y vamos a ver sistemas de área amplia. Es lo que nos corresponde ver ya en la tercera semana para terminar el contenido teórico del curso. ¿Ok? Doctor, una consulta. Sí. Para una línea de 138 kilovolts, ¿qué se recomendaría? ¿Qué protección principal y respaldo se recomendaría para? Pero no vamos a ver protección diferencial. Sí, diferencial también, se me andaba escapando. Vamos a ver diferencial también. Ese se me escapaba, sí, está en el programa. En el caso de 138, estamos hablando de una línea donde va a depender mucho si la línea es crítica en la red. Sí, lo clásico sería, es una línea de 138, distancia, con una protección de respaldo que puede ser por direccional de sobrecorriente. Pero si la línea es muy crítica desde el punto de vista de estabilidad de la red, conviene que tenga un diferencial. Sería diferencial como principal y de respaldo uno de distancia. No. Sí, si la línea es crítica por estabilidad en tu red, conviene la diferencial y dejar el respaldo con distancia. Si es muy crítica, algunos países, por ejemplo México lo hace, tiene doble diferencial primario, porque es muy crítica la línea. Y el respaldo sigue siendo distancia.